Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Drachen y en esta ocasión les traigo el especial del 14 de febrero, en la cual les traigo un libro que en lo personal me gusta muchísimo, que se llama Quantic Love, de Sonia Fernández Vidal. Así que sin más que decir, empecemos con este especial. Primera parte. Las puertas de Shambhala. A veces el futuro nos susurra algo al oído por un breve instante. Algunos lo llaman premoniciones, otros intuición. Yo solo sé que al entrar en aquel avión supe que todo iba a cambiar. La Laila que dejaba Sevilla con destino a Suiza no volvería jamás. Mi permiso de trabajo como mesera del CERN era temporal, pero de repente entendí que había un antes y un después de aquel verano. Nerviosa, me abrí paso entre la gente que colocaba a presión su equipaje de mano. Asiento 17A, ventanilla. Iba a ser maravilloso ver los Alpes desde el cielo. Una vez en mi asiento, coloqué el bolso entre mis pies y saqué la Moleskine que me había regalado mi padre para el viaje. Me emocioné al mirar la primera página de la libreta de tapas negras sujetadas por una liga. Ahí me esperaba una cita de Peter Matins, que resumía a la perfección la corazonada que acababa de tener. Un hombre sale de viaje y es otro el que regresa. Si algo debía reconocer a mi padre era que siempre acertaba con los regalos. Las palabras del autor de Leopardo de las Nieves, su novela de viajes favorita, resonaban ahora con más fuerza en mi interior, ya que estaba emprendiendo mi odisea particular. Mientras la azafata daba unas indicaciones de seguridad a la que nadie atendía, en mi interior volví a escuchar la voz suave y serena de mi padre. Mantén los ojos bien abiertos, Laila. Vas a vivir una experiencia única en el centro de investigación más importante de Europa. Pon tus manos a trabajar en esa cafetería, pero con tu mirada lejos en el horizonte. Ah, papá, pero si solo me voy 3 meses, protesté. Luego le di un cálido abrazo. Sabía exactamente qué venía a continuación. Me repetía aquella fábula oriental desde que yo había cumplido los 14, y de eso hacía ya 4 años. ¿Recuerdas la historia del cazador que se encontró en Shambhala mientras perseguía a un ciervo? Al ver que habían abierto las puertas del paraíso tibetano, el guardián lo invitó a pasar, pero el cazador quiso volver a buscar a su familia. Cuando regresó, la montaña se había cerrado, pues las puertas de Shambhala se abren una sola vez en la vida para cada uno. Cada oportunidad es única, Laila, y no se la aprovechas. Te sucederá como al cazador, que tuvo que seguir persiguiendo ciervos el resto de su existencia. Mi padre era un soñador incorregible. Tal vez por eso se había casado con la persona más práctica y realista del planeta, mi madre. Sus palabras fueron como un chorro de agua helada. Estate por el trabajo, gasta poco y déjate de chicos. Piensa en 3 meses tendrás que volver para empezar la universidad. No quiero que se te llene la cabeza de pájaros. Por mucho premio Nobel que circule por ahí, no olvides que no eres Einstein, sino la chica que sirve los cafés con leche. Al tomar tierra en el aeropuerto de Ginebra, me acobardé por primera vez desde que me había enrolado en aquella aventura. Sentí que el cielo nublado se me venía encima. Todos mis amigos estaban de vacaciones, mientras yo me dirigía a un lugar desconocido a trabajar en algo de lo que no tenía ni idea. Había mentido en el currículum vitae al decir que había trabajado de mesera los últimos 2 veranos en un camping de Costa Brava. De repente, deseé volver al avión para regresar a mi soleada ciudad, al mundo conocido, donde todo era aburrido y previsible. Pero seguro, al fin. Respira hondo, me dije al darme cuenta de cómo me temblaban las piernas en la cola del control de aduanas. Te estás comportando como una chiquilla asustada. Esa reprimienda me dio el coraje necesario para resistir el ataque de pánico. Pasé el control sin apartar la mirada del suelo y puse rumbo a la cinta transportadora. En la sala de recogida de equipajes, un póster inmenso mostraba una imagen de satélite del lugar donde pasaría todo el verano. Se me escapó una sonrisa ante lo que parecía una bienvenida dirigida a mí. En medio de la vista aérea se podía leer CERN, el lugar donde nació la World Wide Web. La semana antes de tomar el avión, había googleado todo acerca de este sitio. Averigüé que CERN son las siglas del Centro Europeo de Investigación Nuclear, el laboratorio de física nuclear donde se ha construido el mayor acelerador de partículas del mundo, 27 kilómetros de circunferencia. Al parecer, esa máquina gigantesca iba a servir para comprender el origen del universo. ¡Wow!
Recogí mi maleta y tomé la salida en dirección a la parada de autobús, donde se agolpaba un grupo de excursionistas jóvenes. Supuse que se aventuraría en el lugar alguna ruta por los Alpes. A mi lado esperaba un viejecito con una chamarra de pana marrón y un fino suéter oscuro. Me miró a través de unos lentes de montura antigua con sus ojos pequeños pero alegres. Le devolví la sonrisa tímidamente. Tenía pinta de ser un conserje jubilado. Cuando llegó el autobús que debía dejarme a las puertas del CERN, ocupé un asiento cerca del conductor y el viejecito se sentó a mi lado. «Hola, jovencita», me saludó en un inglés perfecto. «No eres de por aquí, ¿verdad?» Tenía pocas ganas de entablar conversación. Estaba demasiado nerviosa. Sin embargo, la simpatía de aquel abuelito me impedía ser maleducada. Le devolví el saludo en inglés y añadí: «Vengo de Sevilla». «Preciosa ciudad. Me encanta el flamenco y las tapas. ¿Se puede saber qué te ha traído a Suiza?» «Voy a trabajar este verano en el CERN, el laboratorio de física que hay a las afueras de Ginebra». «Conozco el lugar», sonrió el anciano. Esperaba que la conversación terminara aquí. A modo de evasiva desvié la mirada distraídamente por la ventana, pero el anciano no tenía intención alguna de quedarse callado. «Pareces un poco joven para ser investigador. ¿O acaso eres un geniecillo?» «Ah, no, no soy ningún genio. Solo trabajaré como mesera durante estos 3 meses el verano». Pude notar tristeza que acompañaba mi última frase. De nuevo se me hizo un nudo en la garganta al pensar en los meses que me esperaban. En la preparatoria había conseguido las mejores notas de mi curso. Ahí sí me consideraban un geniecillo. Todos mis profes aseguraban que sería una universitaria brillante. No obstante, en ese momento me encaminaba al sitio con más cracks por metro cuadrado del planeta, y sin otra misión que servirles café. Esa perspectiva me hacía sentir muy insignificante. Volví a ser consciente de lo sola que estaría durante esas interminables semanas. Me mordí el labio y tragué saliva con fuerza para diluir la horrible sensación de estar a punto de llorar. Un destino curioso para ganarse algún dinerillo. Viejo entrometido. Suspiré molesta, aunque el mal humor me ayudaba a contener las ganas de llorar. Agradecida al menos por eso le seguí el juego. Descubrí una bolsa de trabajo europeo donde aparecía esta oferta para estudiantes. El año que viene quiero entrar en la universidad y estoy dudando entre estudiar matemáticas o física. Un tiempo fuera de casa me ayudará a decidirme. No creí necesario explicar el buen nombre que mis padres habían tenido que cerrar su pequeña librería. La crisis había podido más que un sueño iniciado antes de que yo naciera. Mientras mi padre buscaba cualquier trabajo, mi madre había empezado a remendar prendas de las vecinas, pero no era suficiente para afrontar los gastos de una carrera. Me parece una decisión muy sabia, jovencita. Por cierto, me estoy comportando como un viejo maleducado. Ni siquiera me he presentado. Me llamo Murray. Ah, yo soy Laila. Un nombre precioso, geniecillo. Es de origen árabe, le expliqué. Significa hermosa. Entonces, aparte de un nombre bonito, es muy apropiado para ti. Por cierto, si te alojas en el CERN, tienes que bajar en la próxima parada. Te voy a apuntar mi número de teléfono. Si necesitas cualquier cosa, hijita, cuenta conmigo. Dicho esto, sacó una estilográfica y anotó en un pedacito de papel varias cifras antes de doblarlo y ofrecérmelo. Iba a agradecerle de corazón aquel gesto cuando el autobús llegó a mi parada. Bajé de un salto y recogí mi maleta de la bodega. Antes de guardar en el bolsillo el papel que me había dado el anciano, pude leer una frase singular impresa en el dorso. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino los que no puedan aprender, olvidar lo aprendido y aprender de nuevo. Alvin Toffler. Guardé la nota en mi libreta. Había decidido que se convertiría en mi cofre de pequeños tesoros. Aún no era consciente de cuántos de ellos iba a acumular durante los meses de aquel verano inolvidable. Parte 2. Angelina. La carretera que daba acceso al CERN terminaba en una caseta de vigilancia. En un edificio anexo debía recoger la acreditación que me permitiría pasar el control de seguridad. Me recibió una funcionaria de aspecto soviético con cara de pocos amigos. Estaba detrás de un mostrador decorada con plantas de plástico del que sobresalía una pantalla de computadora. Chapurreando en francés, conseguí explicarle el objetivo de mi visita y me hizo una fotografía con su webcam. Desgraciadamente tendría que lucir aquella instantánea en la que salía horrorosa en mi badge, el pase de acreditación, durante toda mi estancia en el CERN. Tras darme una carpeta con un seguro médico y un contrato temporal, me ofreció un mapa con todos los edificios que formaba el complejo del laboratorio. Me sorprendió que fuera tan enorme, aunque estaba compuesto por un sinfín de pequeños bloques. Aquí es donde te alojarás.
Edificio 41, puerta izquierda. En esta residencia se albergan también los estudiantes de verano. Genial, pensé enseguida. Al menos habrá gente joven. Le agradecí amablemente todas las indicaciones que me había dado y salí volando. Maldición, había empezado a llover. Me cubrí la cabeza con la carpeta mientras me dirigía a toda prisa hacia el control de seguridad al aire libre. Avergonzada, enseñé la acreditación con mi peor fotografía hasta la fecha. Los agentes de seguridad hablaron entre ellos en un francés demasiado rápido para que les comprendiera. Estaba convencida de que se reían de mi foto, ya que me saludaron entre sonrisas y me dejaron pasar. No tardé en llegar a la puerta de mi residencia, donde me recubrieron un montón de bicicletas viejas y oxidadas. Ninguna de ellas tenía candado, y eran todas iguales, con un pequeño logo del CERN en el guardabarros. Me pregunté si podría tomar una prestada para escaparme a Ginebra, que estaba a pocos kilómetros de ahí. Eso sí dejaba de llover en algún momento, claro. El feo y anticuado edificio de hormigón me decepcionó. Esperaba unas instalaciones más modernas, futuristas incluso. Al fin y al cabo me encontraba en el laboratorio de investigación más puntero del mundo. Una vez en el tercer piso, no me costó dar con la habitación que me habían asignado, la 317. Podía oír música machacona a través de las puertas, lo que significaba que mi compañera de cuarto estaba dentro. Llamé y esperé, pero nadie contestó, así que decidí entrar con mi propia llave. La música salía de una Mac que estaba en uno de los escritorios de la habitación. Era lo bastante amplia para 2 personas, pero mi compañera parecía no opinar lo mismo. Encontré unos sujetadores negros de encaje en el suelo junto a 2 calcetines sucios. Había 2 camas arrimadas a la pared laterales de la estancia. Una de ellas estaba completamente deshecha y la otra hacía la función de armario horizontal para un montón de ropa desordenada. Me quedé plantada en medio del cuarto sin saber exactamente dónde colocar mi pequeña maleta. No disponía de mucha ropa, pero debía esperar a que mi compañera desalojara sus trapitos de mi cama para instalarme. Tomé de su escritorio una libreta que sobresalía de entre los papeles llenos de apuntes y fórmulas. Pude ver en una perfecta caligrafía que había escrito su nombre, Angelina. Justo entonces la puerta del baño se abrió de sopetón y dio un respingo. Una chica completamente desnuda y mojada de pies a cabeza me increpó. ¿Se puede saber qué carajos haces con mis cosas? Gritó mientras me arrancaba la libreta de las manos. Me miró de arriba abajo con desprecio antes de añadir. Ah, así que tú eres la estudiantucha con la que tengo que compartir esta mierda de habitación. Espero que no seas una cleptómana o te las verás con mi puño. Te equivocas, le respondí en un inglés mucho más británico que el suyo. No soy estudiante de verano. Trabajaré en el restaurante y sí. Parece que voy a ser tu compañera de cuarto. Mientras murmuraba algo incomprensible entre dientes, la expresión de su cara pasó de fastidio a la curiosidad. ¿Mesera? Eso sí que es una buena noticia. Por fin voy a tener copas gratis. Dicho esto, agarró con ambos brazos toda su ropa de encima de mi cama y la lanzó, sin ningún cuidado, sobre la silla de su escritorio. A pesar de estar completamente en cueros, aquella chiflada se movía por la habitación con total naturalidad. Y la verdad era que tenía un tipazo de esos que te permitían andar en bikini o sin él con orgullo. Debía de medir 1,70 m como mínimo. Tenía unas largas piernas y unas curvas de vértigo. Su melena, completamente mojada, le caía sobre los hombros desnudos. Tenía unos pequeños ojos azules y la nariz puntiaguda con las pecas juntas para resultar atractiva. Su tez, de un bronceado impecable, contrastaba a la perfección con su pelo rubio. En comparación con ella, yo era una morena discreta que no le quitaba el hipo a nadie, aunque mi padre siempre me había comparado con la actriz Audrey Hepburn. Claro que eso era amor incondicional. Alargué la mano y nos presentamos. Angelina me chocó los 5 al estilo estadounidense. Vuelve a llover, maldición. Lo que daría por estar haciendo surf en Tasmania en vez de estar clausurada en este asco de lleno de frikis. En un intento por volver a entrabarlo en conversación cordial, le pregunté: ¿Entonces eres australiana? ¿Pero tú qué eres, mesera, Sherlock Holmes? Nací en Florida, pero a mi viejo le destinaron a Inglaterra hace 7 años. Abu, yo le llamo así. Es un prestigioso y aburridísimo catedrático de cosmología en la excelentísima Universidad de Oxford. ¡Pah! ¡Qué suerte tener un padre así! Contesté admirada. Sí, claro, apasionante. Por eso ha mandado aquí a Angie, su hija prodigio, para seguir sus fabulosos pasos y convertirme en otra pedante científica que duerme a las ovejas.
Encerrada y sin una triste discoteca en kilómetros a la redonda donde enfiestarse un poco. ¡Qué infierno! Unos golpes tímidos en la puerta interrumpieron nuestra conversación. Me acerqué y pregunté quién era sin abrir, puesto que mi compañera de habitación iba sin ropa. Como un rayo, Angie se me adelantó y abrió la puerta de par en par. Un chico moreno con una polo a rayas la contempló boquiabierto. Cohibido, apartó la mirada del cuerpo desnudo de aquella loca. Hay una fiesta en el pasillo del cuarto, tartamudeó sin dejar de escanearla de reojo. Pensé que te gustaría venir. ¿Tienen cerveza? Sí, y mis amigos se han encargado de cruzar a Francia en busca de alcohol. Cool, contestó relajada mientras tomaba un vestido azul del montón de ropa. Tras ponérselo apresuradamente sin ropa interior, agarró por el brazo al chico y me dijo por encima del hombro que duermas bien, bebé. Luego cerró de un portazo. Tardé casi un minuto en procesar la escena que acababa de vivir. Fatigada por el viaje, apagué la música de su iTunes, me puse la pijama de verano y me tumbé en la cama. Luego, seleccioné en mi iPod Nano una pista de Nicosa Melancholy número 1. Aquella canción encajaba como anillo al dedo con mi estado de ánimo. Mientras se fundía la última luz de la tarde, aquella reparadora calma pronto se convirtió en soledad y en cierto temor. Recordé una entrevista que había leído al psiquiatra Enrique Rojas. Mencionaba la fórmula soledad más tiempo es igual a depresión. Eso funcionaba así, excepto con los intelectuales que nunca se sienten solos aunque no haya nadie a su lado, había dicho. Yo no era una intelectual, como mucho un saco lleno de sueños, aunque tampoco sabía cuáles. Había llegado a un destino envidiable. Estaba a uno de los lugares más fascinantes del mundo, sobre todo para mí, que barajaba estudiar a una carrera de ciencias. Aún así me sentía perdida y sola, también algo pesimista. Tenía un humilde trabajo de mesera y una exhibicionista loca como compañera de cuarto. Todo apuntaba a que pasaría el tiempo libre de aquellos meses más sola que un dedo. Una nueva cita, esta vez del viajero Bruce Chatwin, acudió a mi cabeza. ¿Qué hago yo aquí? Me permití la licencia de derramar algunas lágrimas. Una vez abierto el grifo, el llanto surgió con facilidad. Abracé la almohada buscando consuelo. Aceptar aquel trabajo lejos de casa había sido una mala decisión, me dije. Antes de que pudiera rebatir esa idea, me quedé dormida. Parte 3. El lugar más aburrido del universo. Los tímidos rayos del sol me despertaron aquella primera mañana en el CERN. Gracias a los ronquidos de mi compañera de habitación, no necesité ni un segundo para recordar dónde me encontraba. Abrí los ojos lentamente y me estiré. Angie emanaba un fuerte olor a alcohol y tabaco. Tras una farra de cuidado, era raro que no me hubiera despertado al llegar, cuando yo me despertaba con el vuelo de una mosca. Me puse unos jeans y una camiseta, procurando no hacer ruido. Un esfuerzo absurdo, ya que con la resaca que debía de tener Angie, no la habría despertado ni una explosión nuclear en el laboratorio. Salí con tiempo para no llegar tarde a mi primer día de trabajo. Gracias al mapa que me habían entregado a mi llegada, pude dar un paseo de reconocimiento por los alrededores del restaurante 1. Aquel me pareció un nombre de los más osos. En el CERN había 2 cantinas bautizadas con los números 1 y 2. Seguro que había mucha ciencia en aquel recinto, pero poca imaginación. Los alrededores eran idílicos, eso sí. Los grandes ventanales del restaurante daban a un precioso jardín verde con unas montañas de fondo que parecían sacadas de Heidi. Media docena de científicos desgarbados rondaban por las instalaciones a aquella hora temprana. La mayoría llevaban gabardinas o impermeables contra la fina lluvia que caía casi en silencio. Aunque faltaban 15 minutos para el inicio de mi turno, decidí entrar y presentarme con el encargado, que en aquel momento estaba contando las monedas de la caja. Tendría unos 40. Era gordote y con cara de pocos amigos. Empezó a hablarme en un francés tan cerrado y atropellado que me costaba entenderle. Me enseñó a toda prisa cómo funcionaba la cafetera y la caja registradora, así como la nevera y unos barriles de Heineken que dormían en el almacén. Musitó algo incomprensible sobre unos oxidados balones de gas para la presión del tirador de cerveza. Atemorizada, hice verdaderos esfuerzos por comprender su francés, aunque no lograba retener nada de lo que me estaba explicando. Tras 10 minutos de instrucción, se marchó entre gruñidos para encargarse del restaurante 2, donde las neveras se estaban descongelando por un corte de electricidad. A modo de despedida me dijo:
Si surge algún problema, te las tendrás que arreglar por ti misma. Bye. Sola al mando de la cafetería. Me sentí como la perrita laica al bordo del Sputnik 2, perdida en la fría inmensidad del cosmos. Mientras esperaba a mi primer cliente, o víctima, respiré hondo. Ánimo, Laila, me dije a mí misma. Eres la número 1 de tu grupo en la escuela. Prepara un café. Tienes que ser la cosa más fácil para ti. En ese instante, 2 tipos entraron a la cafetería y se sentaron en una larga mesa. Me acerqué para atenderles con un vacío en el estómago que me recordó que con los nervios no había desayunado. Me sorprendió que me pidieran un vaso de leche con Nesquik. Era un alivio. Al menos no tendría que lidiar con aquella cafetera de aspecto infernal. Un minuto después entró el tercer cliente, que enseguida llamó mi atención. No solo era realmente guapo, sino que desentonaba entre la fauna científica que había empezado a ver. Alto y moreno. Parecía más un modelo de ropa casual que un genio distraído. Llevaba unos jeans nuevos, una camisa de corte italiano arremangada y unos modernos lentes de sol, algo fuera de lugar bajo las incansables nubes que cubrían al zen. Me puse a limpiar frenéticamente el mostrador para que no notara que me había fijado en él. Resopló con resignación antes de apoyarse en la barra, con la lentitud de que tiene tiempo para perder. Abrió su iPad y empezó a jugar a los Angry Birds, mientras lanzaba miradas soñolientas a través de los grandes ventanales. De repente, se quitó los lentes y me miró. Entendí que hasta entonces no me había visto. Me dedicó una amplia sonrisa y tras un good morning con acento italiano pidió un cappuccino. Aquella petición me aterró lo suficiente para sacarme del estado de abombamiento en el que me había quedado. Dios, había llegado el momento de enfrentarme a aquella monstruosa máquina sin tener ni idea de cómo preparar un cappuccino. ¿Por qué no me conformaría con un simple expreso? Ahora mismo, dije mientras ponía una taza grande bajo uno de los relucientes vasos y le daba a un botón rojo. El doble surtidor empezó a escupir un agua blanquecina en la taza. Aún no tenemos ojos en la espalda. Pude sentir cómo el guapo cliente se llevaba las manos a la cabeza. Segundo intento. Arranqué con dificultad el brazo de la cafetera y lo introduje en el canje del molillo. Una palanca lateral hizo que el polvo de café desbordara la cazuelita hasta convertirse en una lluvia tostada sobre mis pies. Un sudor frío me recorrió la espina dorsal mientras encajaba nuevamente el brazo de metal en su sitio. Botón rojo. En esta ocasión obtuve un caldo marrón que fue llenando la taza. Hice acopio de valor para preguntarle con fingido profesionalismo. ¿Quieres la leche caliente? Se limitó a negar con la cabeza. Bien, me dije, puesto que no hubiera sabido cómo calentarla. Dispuesto a rematar la faena, tras acabarla de llenar la taza de leche, espolvoreé la superficie con Nesquik y llevé el capuchino a la barra. Gracias, preciosa. Eres nueva, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo dices? Me puse a la defensiva. Recordaría tu cara de haberla visto antes. Se subió los lentes de sol a la cabeza para mirarme con curiosidad. Tenía unos preciosos ojos castaños. Intimidada, me escapé de su campo de visión lo más rápido posible y me retiré a los dominios de la cafetería con intención de limpiarla. Sin embargo, antes de alcanzarla, el guapo se colocó desvergonzadamente detrás de la barra y me cortó el paso. ¿Puedo darte un abrazo? Me pidió. ¿Me tomas el pelo? Antes de que pudiera reaccionar, me dio un abrazo, del cual me zafé tan rápido como pude. Sin saber qué decir, noté cómo el calor se apoderaba de mis mejillas. Tengo que felicitarte, dijo con irritante calma. Es el peor capuchino que he tomado en mi vida. Humillada, tuve que hacer grandes esfuerzos para no romper a llorar. Pareció notar mi consternación, ya que utilizó un tono más dulce para decir: Ven, bambina, te voy a enseñar cómo preparar un capuchino de película. Dicho esto, se dirigió a la cafetera y me aleccionó. El secreto es dar con la porción adecuada de café y espuma. Siempre pon la leche antes de echar el expreso. Debes añadir las mismas cantidades de espuma que de leche. Ven conmigo, añadió mientras me tomaba la mano. Te enseñaré cómo se hace. Mi corazón se aceleró cuando sus dedos se acercaron sobre mi mano. Di un respingo a la vez que rezaba porque no se hubiera dado cuenta del efecto que había producido en mí. Asentí ante sus palabras fingiendo que le prestaba una atención absoluta. ¿Lo has entendido? Verás. Titubeé mientras notaba cómo mis mejillas se encendían de nuevo.
Mentí en mi currículum al decir que ya había trabajado de mesera. La verdad es que no tengo ni idea cómo funciona todo esto. Él acogió aquella revelación con una gran carcajada. Luego me dijo entusiasmada: Esa es mi chica. Puedes estar tranquila. Ha llegado el bueno de Alessio para rescatarte. Yo soy Laila. Le di la mano y la retuvo más tiempo de lo normal. O eso me pareció, más parte un poco de incomodidad. ¿Qué haces en el CERN? Le pregunté mirando a los ojos. Perdona mi indiscreción, pero no pareces uno de estos físicos que corren por ahí. Alessio sonrió pícaramente y apoyó su espalda sobre la barra. De modo que no tengo pinta de científico. ¿Estás diciendo que parezco un palurdo? Tierra, trágame. Pensé segura que no encontraría en el CERN científicos así de guapos. No es ninguna ofensa. Me disculpó él. Al contrario, visto lo visto. Creo que me lo tomaré como un cumplido. Por cierto, no te confundas. Aunque hablo en italiano, soy suizo. De Lugano, para ser más precisos. En mi ciudad hay una cafetería donde, según dicen, se sirve el mejor capuchino del mundo. Me tomó de la cintura con la excusa de apartarme para acceder de nuevo a la cafetera. Retiró la taza y se dispuso a terminar su obra. Segundos después, puso ante mí un humeante capuchino con un corazón dibujado en la crema. Parecía haber surgido de forma mágica, ya que no la había visto maniobrar ante la leche batida. Seguido por su mirada expectante, me llevé la taza a los labios. Está delicioso, admití tras tomar un sorbo. Entonces, puesto que no eres científico, ¿qué haces aquí? Si has venido a competir por mi puesto de mesera, ya puedo darme por perdida. Soy periodista. Bueno, casi periodista. Solicité hacer prácticas en un periódico deportivo, pero todas las plazas estaban ocupadas y he tenido que aceptar un puesto de becario en la revista del CERN. Estaba libre porque este es el sitio más aburrido del planeta, aunque después del show que has organizado con mi capuchino, sonrió acercando sus hipnóticos ojos marrones a los míos, ya no estoy tan seguro. ¿Estás intentando ligar conmigo? Me arrepentí al instante de haber dicho eso. Yo no soy de esos. A mí me ligan. El profesional de esto es mi amigo Enzo. Tiene una técnica muy elaborada cuando entra en una discoteca, pide un gin tonic y escoge una víctima entre las chicas. Va directo hacia ella y saca un cubito de hielo de su bebida. Lo tira al suelo, lo pisa y le dice: Buenas noches, ahora que hemos roto el hielo ya podemos ligar. ¿No te parece? Patético. ¿Y le funciona? Nunca que yo haya visto. Es la peor táctica que conozco. Nos reímos juntos. Desafortunadamente en aquel instante apareció el encargado. Su rostro contraído revelaba que no le hacía ninguna gracia ver a un cliente detrás de la barra. Alessio captó la situación al instante y salió del espacio reservado a los meseros en menos de un segundo. La bronca en francés que me cayó a continuación fue de miedo. Aguanté el chaparrón estoicamente. Por suerte solo entendía 3 de cada 5 palabras, pero sentí con cara de culpa. Cuando el encargado terminó de gritar, arrojó un trapo sobre la cafetera y volvió a mancharse. Segundos después, Alessio se materializó de nuevo en la barra como si nada hubiera sucedido. Deberías estar agradecida con el viejo, bambina. Me guiñó un ojo maliciosamente. A no ser que te animes a seducirme, esta bronca será lo más emocionante que vivas aquí. A domani. Me acarició el mentón a modo de despedida, antes de salir por la puerta de cristal que daba al jardín. Justo en aquel instante, Angie entró en la cafetería. Vaya, vaya, murmuró con voz ronca. La bebé tiene un as en la manga. ¿Se puede saber de dónde ha sacado ese bombón? Buenos días. ¿Qué tal la resaca? Contraataqué ignorando su pregunta. Fatal. Invítame una cerveza, porfa. Es lo mejor para equilibrar los niveles de alcohol. Anda, ten piedad de esta pobre desgraciada. Aprovechando los nuevos conocimientos adquiridos, le preparé un capuchino y se lo planté sobre el mostrador. Angie me miró resignada mientras se bebía el café con cara de asco. Su expresión cambió al preguntarme de repente: ¿Lo has hecho alguna vez con 2 tipos, Laila? Callé para no meter la pata. La verdad era que ni siquiera lo había hecho con uno solo. La estadounidense tomó mi silencio por una negativa y añadió: yo tampoco. Es prácticamente imposible que coincidan 2 bombones en un mismo espacio y tiempo. Primera lección de física elemental. ¿Y esa cerveza? Parte 4. Noticias de la base lunar. Para Antonio, papá. Asunto: Crónicas del CERN 1. Hola, papi.
Siento haber tardado una semana en escribirte. Parece mentira que ya hayan pasado 7 días. Ahora que miro atrás me doy cuenta de que el tiempo ha transcurrido de un modo muy extraño, rápido y lento a la vez. He vivido tantas cosas nuevas que tengo la sensación de llevar aquí un mes. ¿Te has sentido así alguna vez? Empiezo a comprender lo que Einstein quería decir con eso de que el tiempo es relativo. Tengo tanto que contarte que no sé por dónde empezar. Comparto habitación con una chica muy singular. Se llama Angelina. Está estudiando física en Inglaterra y aparte de ser muy pero muy guapa, es un genio. En serio, creo que es una superdotada. También está un poco loca, pero no es nada preocupante. Solo tiene un par de años más que yo, pero ha entrado en el CERN como Summer Student, un programa para licenciados de último curso. Por las tardes, cuando estamos juntas en la habitación, me explica lo que ha aprendido en sus clases y no entiendo ni papa. Me siento tan tonta e insignificante a su lado. Incluso tiene un pizarrón en la habitación lleno de fórmulas y gráficas vertiginosas. Me fascina la capacidad que tiene Angie para detenerse en medio de una explicación de física de partículas, soltarme un chiste amoroso de algún compañero de clase y tras una carcajada seguir con la demostración matemática en el punto exacto donde se había interrumpido. El padre de este genio con minifalda es catedrático de cosmología en Oxford. Al parecer es toda una celebridad, pero ya le viene de familia. Uno de sus antepasados es Percival Lowell, un famoso astrónomo que se emperró en buscar un nuevo planeta más allá de Neptuno. A pesar de que murió antes de alcanzar su sueño, uno de sus discípulos llamado Tombaugh descubrió el planeta al que llamó Plutón. Al parecer las primeras letras PL fueron en honor a Percival Lowell. El antepasado de Angie también era famoso por estar un poco chiflado. Creía que Marte estaba cubierto de canales construidos por laboriosos marcianos. Puede ser que Angie no solo heredara de él una cabeza privilegiada para la física, quién sabe. De su madre no me ha contado mucho. Lo único que sé es que decidió buscar la iluminación espiritual en la India y abandonó al profesor y a Angie cuando era muy pequeña. Hace años que no tiene noticias de ella, pero al parecer vive en Ashram en Himalaya, una especie de comuna regida por un gurú. Por difícil que parezca, Angie tiene idealizada a su madre. El otro día me enseñó a hacer los ritos tibetanos de la larga juventud. Consisten en unos movimientos y estiramientos parecidos al yoga. Creo que echa mucho de menos a su madre, a pesar de que casi ni la conoce. Debe de sentirse muy sola. Mi vida es mucho menos interesante que la de Angelina. Trabajo cada día en el restaurante 1. Ya tengo el trabajo más o menos controlado, aunque aún me hago un lío con el pase de los menús. El otro día un ogro vegetariano se puso a gritar como un loco cuando le planté un plato de hígado de cordero encebollado. Además de mi compañera de habitación, he hecho amigas con periodistas en práctica. Se llama Alessio, y aunque siempre está despotricando contra el Zen, creo que le está agarrando el gustillo a esto de la ciencia. Ayer me explicó cómo Eratóstenes, en el siglo III a.C., logró calcular el diámetro de la Tierra con asombrosa precisión. Dejé que me narrara la historia entera, a pesar de que tú y yo ya la conocemos perfectamente. La cuenta Carl Sagan en Cosmos, nuestro documental preferido, ¿te acuerdas? Es asombroso que lo consiguiera solo con unas estacas y su sombra. He escrito todas las historias en la libreta que me regalaste. Por cierto, ¿yo te dije que me parece el regalo más genial del mundo? Decidí que anotaré en ella todas las anécdotas que aprenda aquí. Así cuando vuelva a casa te la podré contar sin olvidar ningún detalle. Te prometo algún avance en cada correo. Para alimentar la libreta me he apuntado mañana a una visita guiada por las instalaciones del CERN. La haré por la tarde, después de mi turno en la cafetería. ¿Sabías que todos los que trabajamos aquí nos podemos convertir en guías oficiales, incluso yo, a pesar de solamente ser una mesera? Es un trabajo voluntario, no cobraría nada, pero sería atómico, ¿no te parece? En fin, los echo mucho de menos. Cuéntame cómo están todos y si la abuela se encuentra mejor de su artrosis. Dale uno de esos besos metralleta de mi parte. Te quiero mucho, papá. Laila. Posdata. Cuando le leas el correo a mamá, sáltate lo de Alessio, porfa. No quiero que se ponga pesada con el tema de los chicos, ¿de acuerdo? Solo es un amigo. Parte 5. Sin ti estaría perdido. Llegaba unos minutos tarde a la visita del CERN. Me había retrasado por culpa del último turno de comidas que empezó tarde por una conferencia de Nicholas Gisin, un especialista en teleportación cuántica. Al parecer había conseguido teleportar unas cuantas partículas desde Ginebra hasta Lausanne, tipo Star Trek. Abrí de un empujón la puerta que daba a un pequeño auditorio del edificio principal. Ahí empezaba la ruta.
La sala estaba a oscuras, levemente iluminada por una pantalla donde se proyectaba un documental sobre el origen del universo. Mi repentina aparición hizo que fuera la estrella, aunque no por mi lucidez por unos segundos. Una pareja de ancianos me sonrió amablemente antes de volver a concentrarse en la película. Aparte de la pareja, 5 tipos trajeados estaban sentados en la primera fila. Parecían vendedores de seguros. Un chico joven con unos grandes lentes apareció cojeando detrás de la puerta. Lo había golpeado al entrar. Intenté disculparme, pero me interrumpió llevando su índice a los labios. Luego me indicó con señas que me sentara. Avergonzada, me dejé caer sobre la primera silla y traté de concentrarme en la explicación del documental. Al parecer, solo me había perdido los instantes iniciales del Big Bang, la gran explosión que dio lugar al inicio del universo hace unos 14.000 millones de años. La simulación por computadora de cómo había empezado todo era alucinante. Una voz en off explicaba cómo, después del bombazo, nuestro extremadamente caliente universo empezó a enfriarse hasta que de la sopa cósmica se crearon los constituyentes de la materia, los quarks y los electrones. A pesar de que solo hicieron falta unos 3 minutos para que los quarks se hicieran creando protones y neutrones que se convertirían en núcleos atómicos, fueron precisos 380.000 años para que los electrones empezaran a orbitar alrededor de los núcleos formando los primeros átomos. Justamente ese era el objetivo del CERN. Como si de una inmensa máquina del tiempo se tratara, los científicos pretendían recrear los instantes iniciales del universo. Con ello, trataban de entender el origen de la materia. En cuanto se encendieron las luces, saqué mi molesquín y empecé a tomar notas. El chico que había aplastado a mi llegada resultó ser el guía y conferenciante, aunque tendría poco más de 20 años. Era rubio y atlético. Sus marcadas mandíbulas encuadraban unos rasgos agradables, pero llevaba unos lentes de pasta demasiado antiguos. No le favorecía nada. Eso sí, los jeans, las botas y su camiseta deslavada contrastaban en la horrorosa formalidad de los trajeados de la primera fila. Con un fuerte acento estadounidense empezó a explicarnos un montón de curiosidades sobre la creación del laboratorio en 1954. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos científicos emigraban a Estados Unidos para proseguir con su investigación. Para frenar ese éxodo de cerebritos se creó en Suiza, territorio neutral, este gran centro de investigación. Un espacio donde científicos de todo el mundo podrían reunirse sin otro objetivo que el de hacerse preguntas sobre nuestro universo y con suerte encontrar alguna respuesta. El joven guía remarcó el hecho de que las investigaciones del CERN están abiertas a toda la humanidad y que jamás tenían una finalidad militar. Interesada por aquel chico que hablaba tan bien, no sospechaba que semanas después yo llegaría a descubrir por qué le había dado tanta importancia a ese punto. Después de esta puntualización, nos presentó a la niña bonita del CERN, el Large Hadron Collider, o el gran colisionador de hadrones. Sabía por experiencia lo que eran los ladrones, ya que habían entrado a robar a casa hacía unos meses, pero los hadrones eran para mí un misterio. El LHC no solo es el acelerador de partículas más grande del mundo, explicaba apasionadamente, con 27 kilómetros de circunferencia, sino también la máquina más fría del universo gracias a sus menos 271.3 grados centígrados. Piensen que la temperatura media del helado cosmos es de unos menos 270.9 grados centígrados. ¿Y qué utilidad tiene meter el cosmos en la nevera?, preguntó un encorbatado que se le daba de gracioso. Los imanes que traen las partículas y las hacen girar son superconductores, y solo funcionan a bajísimas temperaturas. Para meter al universo aún más en la nevera, utilizamos helio líquido. Así casi conseguimos el cero absoluto, es decir, menos 273.15 grados centígrados. El joven físico acompañaba sus explicaciones con enérgicos movimientos de sus brazos, como si quisiera significar la fría carrera de las partículas. Se notaba que le apasionaba ofrecer aquellas clases. Mientras escuchaba hablar, totalmente hipnotizada, tuve la agradable sensación de comprender, por primera vez, muchos conceptos que Angie mencionaba de pasada. Hasta entonces me habían parecido crípticos y difíciles de seguir. En el CERN, prosiguió el joven mientras se limpiaba los lentes de montura antigua, estudiamos las partículas que forman la materia, así como las fuerzas que actúan entre ellas, la gravitacional, la electromagnética y las fuerzas nucleares fuerte y débil.
Creo que se olvida de una, joven profesor. Le interrumpió la anciana con una amplia sonrisa. Ha olvidado nombrar la fuerza más poderosa de todas, el amor. El joven conferenciante enrojeció. Parecía turbado, como un estudiante sorprendido en la única materia que no había estudiado. Su reacción ante aquella pregunta inesperada dotó sus rasgos de una calidez que lo hacían muy atractivo. Tras recuperar la compostura, dijo: Bueno, puesto que soy soltero, tal vez eso signifique que no he sido capaz de resolver aún la ecuación del amor, añadió guiñando un ojo a la anciana. Es una incógnita que tendré tiempo de despejar. Ahora, si me acompañan, un microbús nos espera para llevarnos a ver el LHC. Después de abandonar el pequeño auditorio, cuando nos acomodamos en el vehículo, los 5 trajeados se sentaron cerca del guía y lo estuvieron bombardeando con preguntas durante todo el trayecto. El acelerador está excavado en un túnel bajo tierra, ¿verdad? Efectivamente, se encuentra, según la pendiente del terreno, entre 50 y 100 metros bajo el suelo. Cuando los dos equipos acabaron de excavar en direcciones opuestas el túnel circular, situado entre el lago de Ginebra y los montes de Jura, se encontraron con un error máximo de 1 centímetro. Los ingenieros estaban muy orgullosos de aquella proeza. ¿Y cuánto ha costado construir este acelerador tan grande? Oí que preguntaba uno de ellos. Solo la máquina asciende unos 3.000 millones de euros. Puede parecer mucho dinero, pero los beneficios que obtiene la humanidad de la investigación son incalculables. Por ejemplo, la medicina ha dado pasos de gigante gracias a la tecnología desarrollada en el CERN, como los rayos X o la radioterapia de electrones o protones contra los tumores. Eso sin olvidar que fue aquí donde nació la World Wide Web. En cuarto de hora más tarde, llegamos a un gris complejo con aspecto de barranco. Nuestro guía nos presentó una maqueta a escala del llamado CMS, uno de los detectores de partículas del laboratorio. Nos explicó que era tan grande como una catedral. En el túnel tenemos bajo los pies se aceleran 2 haces de protones, en direcciones opuestas y a velocidades cercanas a las de la luz. Van tan rápido que estas partículas consiguen dar 11.000 vueltas a todo el acelerador cada segundo, a lo largo de 27 kilómetros del LLC. Hay 4 grandes detectores llamados Atlas, CMC, LHCb y ALICE, y otros 2 menores llamados Totem y LHCf. En esos 6 puntos los haces de partículas colisionan entre sí para que podamos captar lo que sucede en estas explosiones minúsculas, pero de enorme energía. La información que recogen esos detectores durante un año es tan enorme que si la copiáramos en CD y los ampliáramos tendríamos una columna de 20 kilómetros de alto, más de 2 veces y medio del Everest. Debe de ser una máquina enorme, exclamó impresionada la anciana, tomando en cuenta que tiene que detectar cositas tan pequeñas. Lo es. Piensen que el sistema de imanes de ese detector, el CMS, está formado por 10.000 toneladas de hierro, más que la Torre Eiffel, que solo pesa 7.000 toneladas. Aunque todo aquello era sin duda fascinante, empezaba a sentirme embotada por tantos datos. Me apoyé en la pared para tomar aliento antes de regresar al minibús, donde la pareja de ancianos discutía con los trajeados sobre la complejidad de aquella obra titánica, que duró como una condena, 15 largos años. Me sentía confusa e insignificante cuando ocupé el asiento al lado del guía sin darme cuenta. Su voz grave y calmada me despertó del letargo. ¿Qué te ha parecido la visita? Espero que no te hayas aburrido demasiado. Ah, al contrario, me ha encantado, de verdad. ¿A qué se debe tu visita al CERN? Preguntó con timidez. Trabajo aquí. Vaya, pareces muy joven para ser investigadora. Debes de ser una estudiante prodigio. ¿En qué división estás? Totalmente avergonzada, desvié la mirada al suelo del microbús y confesé: Bueno, de hecho trabajo como mesera. He aceptado un empleo temporal para ganar algo de dinero y pagarme la universidad. ¿En cuál de los 2 restaurantes estás? Preguntó como si no le interesara que iba a estudiar después de aquel verano. En el 1. Llegué hace poco. Está en mi segunda semana aquí. Pensé que sería buena idea asistir a una visita guiada para tener una mínima idea de lo que hacen los científicos. Quizás sí entiendan las extrañas conversaciones que oigo mientras toman café. Me parece fantástico. Es la primera vez que alguien del restaurante viene a una de mis visitas. Espero haberme explicado de manera sencilla, aunque lo que pasa aquí abajo es cualquier cosa menos sencillo. Lo has hecho muy bien. Lo alabé sin poder evitar un sentimiento de humillación. Hasta un niño de escuela lo habría entendido, incluso una mesera que solo pasa los platos del menú y sirve cafés.
No infravalores tu tarea. Gracias a la cafeína que bloquea un neurotransmisor que facilita la aparición del sueño, los científicos podemos entregarnos a nuestras elucubraciones mentales. Sin ti estaría perdido.